Abarquemos ya lo que es la estrategia de política monetaria del Banco Central y lo que dijo Ben Bernanke. Lo analizamos con la ayuda de Jorge Suárez Vélez de SP Family Office desde Nueva York. Jorge, bienvenido. Y bueno, la primera pregunta que yo te hago, tal parece que para Ben Bernanke en este momento la inflación no es su preocupación, sino que se confirme la solidez de la recuperación económica. ¿Cierto o falso? Absolutamente cierto, Gaby. Hay que recordar que en Estados Unidos el principal transmisor de inflación es los salarios. Conforme sigamos viendo niveles de desempleo tan altos como los que se tienen, la inflación realmente no es algo que preocupe tanto. Recuerda también que en términos de, por ejemplo, las alzas de alimentos que tanto afectan en mercados emergentes, en Estados Unidos afectan menos porque hay mucho más alimentos procesados, así que ahí también el costo de mano de obra es lo que afecta. La inflación hoy no es la preocupación principal. Bueno, lo dejó claro en varias oportunidades y dime una cosa, en el entendido de que la Reserva Federal quiere explicar mejor al público lo que está haciendo, ¿se cumplió el objetivo en términos del lenguaje usado, de las respuestas dadas por Ben Bernanke en estas imágenes que corresponden a la conferencia de prensa? En mi opinión, sí, Gaby, creo que nunca yo había visto tal bombardeo. La verdad es que las preguntas me parecieron algunas buenas, otras no tanto, pero creo que el intento está ahí. En mi opinión, una parte de lo que está intentando la Reserva Federal es de tener una mejor influencia en las expectativas del mercado. Y yo creo que eso en parte se debe a que creo que los anuncios de crecimiento del primer trimestre van a ser bastante más débiles de lo que se esperaba y ya se empezó a dar información de hacia dónde va, así que no debía afectar mucho a los mercados. A ver, ¿qué pregunta le habrías hecho tú, Jorge Suárez, a Ben Bernanke? Le hubiera preguntado qué va a pasar con las tasas hipotecarias, si ellos van a terminar su programa de relajamiento cuantitativo por ahí del mes de junio, porque como bien dijiste antes de la entrevista, las tasas de hipotecas se ven ajustadas por las tasas de los bonos del Tesoro a más largo plazo. Si ellos dejan de comprar, ellos han estado comprando como 70% de todas las emisiones, esas tasas deben de subir. Eso va a hacer que, en mi opinión, bajen los inmuebles otra vez. Eso me hubiera encantado saber qué dice al respecto. A ver, yo quiero regresar al mensaje y la manera de comunicarlo de Ben Bernanke, sobre todo porque para mucha gente, Jorge, hay una desconexión entre lo que está haciendo el Banco Central cuando se pagan precios más altos de gasolina, más de $4, y también precios de los alimentos más altos. Recordemos que la Reserva Federal en su comunicado habla de inflación subyacente, es decir, cuando se excluye en la medición de inflación los rubros que hoy día son los que más pesan en el bolsillo, alimentos y energía. Sí, Gaby, si quitas de hecho esos dos, todavía la inflación sigue andando por ahí entre 1 y 1,5%. O sea, la parte más estructural del aumento en precio en Estados Unidos, como decía al principio, sigue estando muy influido por el alto desempleo. En ese sentido, se comporta muy diferente la inflación en Estados Unidos a como se comporta en mercados emergentes, y la gente a veces se va mucho con estas noticias que son muy aparatosas, pero que estadísticamente todavía no son tan relevantes. Pero en un contexto como el de Estados Unidos, que se aproxima ya la carrera electoral, seguramente puede ser un factor que incline la balanza. Si ves gráficas de los niveles de aprobación del presidente Obama relativos a los precios de la gasolina, ves que son exactamente inversamente proporcionales, o sea que conforme suben los precios la popularidad baja. Sin duda este es un tema tremendo, influye en la inflación o no, influye tremendamente en el ánimo. Bueno, vámonos al análisis que puede sonar más complicado pero que no lo es, y es esto del QE2 o el QE1, la inyección de dinero adicional que hizo la Reserva Federal. La hizo en dos etapas, para hacer un resumen muy rápido de nuestros televidentes. Entre diciembre de 2008 y marzo de 2010 fue una primera etapa, es imprimir dinero y salir a comprar valores atados, hipotecas, bonos del Tesoro. ¿Para qué? Mantener las tasas bajas y en el entredicho de que también se puede impulsar el crecimiento económico. Segunda etapa, Jorge, llega justamente en noviembre pasado y empieza la compra, $600,000 millones, se termina en junio. ¿Funcionó? Creo que solamente funcionó en forma parcial, Gaby, debido a que la emisión de deuda fue superior a la compra que se pudo hacer en la Reserva Federal. Ahora, no es menor decir que en el primer estímulo se compraron 1.7 millones de dólares de bonos. Hay que separar muy claramente, Gaby, lo que son las tasas de corto plazo de las de largo. Sí. Las de corto plazo se pueden establecer por decreto de la Reserva Federal, las de largo plazo las establece el mercado. Dado que salieron ellos a comprar esta carretada de bonos en el mercado, es un intento para influir en las tasas de largo plazo. En mi opinión, nuevamente, la gran pregunta,
¿Qué pasa con las tasas de largo plazo cuando ellos se salen del mercado? Y creo que esta es una pregunta bien compleja que puede tener un gran impacto en la economía. Si usted está pensando en tasas hipotecarias, pues más o menos atinó a qué tipo de tasas y qué tipo de créditos estamos tratando de medirle el impacto. Jorge, pero hay que decir que este estímulo no funcionó como quisiera la Reserva Federal, en particular en el mercado inmobiliario, porque no están las condiciones todavía para que la gente compre casas. Primero, no hay otorgamiento de crédito necesariamente, continúa la caída de precios, no está el incentivo, Jorge. Fíjate, Gaby, lo que a mí me parece interesante ver es qué hubiera pasado con el mercado inmobiliario sin 2.300 millones de dólares de demanda por bonos de largo plazo. En mi opinión, y aquí sí deja tirar la bomba, yo creo que no me sorprendería para nada una baja adicional de bienes raíces en los Estados Unidos de alrededor de entre 15 y 20% solamente como efecto del alza que viene en las tasas de interés de largo plazo. Yo creo que va a ser muy importante y determinante para el crecimiento para el resto del año. Dime rápidamente lo malo y lo feo de una jornada como la de hoy, Bernanke, histórica, sí, conferencia de prensa, y qué. Lo malo y lo feo. Mira, yo creo que lo malo de todo esto es que te das cuenta de los límites de la política monetaria, con tasas de interés de corto plazo en cero prácticamente, es muy poco ya lo que posee la Reserva Federal. Un QE3, o sea, un relajamiento 3, es impensable después de lo que dijo hoy Bernanke. Lo positivo es que con tasas tan bajas a corto plazo seguiremos viendo el oro al alza, la plata al alza y la bolsa relativamente fuerte. Bueno, dejamos fuera otro tema que trató, que tiene que ver con el dólar, aunque dijo que aquí hay que preguntarle a Timothy Geithner, el secretario del Tesoro, y no a él, pero ya habrá oportunidad. Gracias, Jorge Suárez, desde Nueva York. Al contrario.